8:17. Walter Gubar, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bien, bien. Bueno, vamos a contarle brevemente a la gente que Walter Gubar es un colega periodista que junto con otro colega y querido amigo mío, Hernando Kleiman, el ruso, están haciendo un trabajo dirigido muy especialmente a periodistas, medios de comunicación, publicando información al respecto de toda la cuestión que ha tenido que ver con la Sputnik V, las cuestiones y circunstancias que han rodeado esto, que es una batalla global. Hace un ratito Walter me acerca un texto que dice: Oxford, estamos en problemas, que me llamó mucho la atención y que me pareció que lo mejor era contar contigo para que nos cuentes un poquito a partir de ese título lo que tiene que ver con el tema de la vacuna Oxford AstraZeneca, en donde, bueno, hay una producción, una parte que se hace aquí en Argentina, en donde está el empresario Hugo Sigman, en cooperación con el magnate mexicano Carlos Slim, y en donde hasta ahora no tenemos novedades de que esa vacuna llegue a la Argentina, ¿no? Claro, exacto. Digamos, en realidad yo te digo, desde un poco a mí el tema de la pandemia me conmovió, digamos, digamos, me despertó esa fibra periodística que tiene una mezcla, por un lado, de indignación ante determinadas situaciones y también de curiosidad, y entonces me metí de lleno a todo el tema de la pandemia y las vacunas, inclusive todo el negocio farmacéutico detrás, etcétera, etcétera. Pero en particular, para ir más concretamente a la nota a la que te referís, Oxford, estamos en problemas, digamos, traigo a colación la cuestión de que, digamos, las dos grandes apuestas del gobierno nacional en su momento fueron la vacuna de Pfizer y esta cooperación, digamos, entre Argentina y México para producir entre ambos países y para todos los países del continente hispanoparlantes la vacuna de AstraZeneca, que venía con el patrocinio de la Universidad de Oxford. Por eso se llama alternativamente AstraZeneca u Oxford, ¿sí? Sí. Ahora, lo ocurrido es que recién, digamos, para ser rigurosos, recién después de que, digamos, se cayeron o empezaron a flaquear las dos cuestiones. Por un lado, el contrato con Pfizer, y por otro lado, viene muy demorada la producción de esta vacuna, la de AstraZeneca, Oxford. Recién ahí es cuando el gobierno nacional, a instancias del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se sube, digamos, al avión que conduce a Moscú y a partir de lo cual se hace el acuerdo para traer la vacuna Sputnik. Esto, digamos, como trasfondo. Ahora, lo que hay que hacer ahora es recapitular un poco, porque el empresario Hugo Sigman, el 23 de noviembre ya del año pasado, anunció con bombos y platillos el comienzo de la fabricación en la Argentina de la materia prima para la fabricación de la vacuna AstraZeneca, que se iba que en realidad se iba a producir la materia prima en la Argentina, se iba a transportar a México para su fraccionamiento y envasado en México, tal como vos decías, en base a un convenio en el que intervino también el magnate Carlos Slim, inclusive que se encuentra ahora afectado por el coronavirus. El primer cargamento ya de la materia prima partió en un avión de Aeroméxico con materia prima suficiente para hacer 6 millones de dosis el 18 de enero pasado. Es decir, estamos a 3 días de que se cumpla un mes de la partida de ese cargamento, y desde entonces lo que ha habido es una especie de silencio de radio, pero no solo silencio de radio porque no ha habido ni un argentino ni un mexicano vacunados, digamos, con el contenido, digamos, de ese cargamento, sino porque además lo que estamos observando es que tanto México como la Argentina están comprando una vacuna similar a la de AstraZeneca fabricada en la India, con la única diferencia para muchos infectólogos que es que no viene con el aval o con el sello de la Universidad de Oxford, ¿sí? Y así como en el caso de Rusia hubo todo un revuelo cuando el Fondo Ruso de Inversiones
anunció que había una demora, una dilación en la entrega, entre otras cosas por un exceso de demanda, porque de golpe se agolparon una cantidad de países, incluyendo México también, que está por recibir ahora una partida importante de la vacuna Sputnik. Bueno, hubo todo un revuelo en la Argentina por este tema. Ahora, digamos, no ha habido, y se le pidieron de alguna manera explicaciones al Instituto Gamaleya, al Fondo Ruso de Inversiones, y se escribieron ríos de tinta y se gastaron horas de programación sobre si Rusia iba a cumplir o no con los acuerdos, etcétera, etcétera. Ahora, AstraZeneca, que ha tenido incumplimientos graves en Europa, a tal punto que sus sedes en Bruselas han sido allanadas, y que uno puede pensar que es parte de una guerra geopolítica, digamos, entre Gran Bretaña, que es la sede de la Universidad de Oxford, y el resto de Europa. Bueno, allí se le han pedido explicaciones, se han publicado los contratos de AstraZeneca, etcétera, etcétera. En el caso de México y de Argentina hay un silencio. Estamos comprando una vacuna parecida, pero que no es la misma, sí. Y con el agravante, además de que un poco... también tengo la información de que se lo ha convocado al propio Hugo Sigman, es uno de los dos empresarios convocados por el gobierno nacional para sondearlo si se puede fabricar la Sputnik en la Argentina, lo cual a mí me parecería, digamos, antes de tener una explicación coherente por parte de Sigman sobre qué es lo que ocurre con la de AstraZeneca, digamos, concederle la fabricación de otra vacuna más, ahora, digamos, es chocar dos veces con la misma piedra. Tengo varios interrogantes. En primer lugar, la información al respecto de este envío de vacunas desde la India. Yo acá la tengo a una oyente, Catalina, que bueno, ella trabaja mucho su universo sobre esto, y de una página me baja una información, dice: solo en la India hay 25 hospitalizaciones, 19 muertes, 8.402 efectos adversos por la inyección Covishield adquirida por Argentina. La verdad que de esta Covishield no sabíamos nada. Apareció... A ver, no quiere... eso no, digamos, yo no... Primero deberíamos ver cuál es la fuente de tu No, oyente. La fuente del oyente es una página especializada dedicada a esto, que tiene una mirada de fuerte cuestionamiento al tema del negocio de las vacunas. Es inexorable que en esto esté todo atravesado por intereses y también por ideología y por preconceptos, digamos, al respecto de determinadas cuestiones. Eso está claro. Afortunadamente el mundo ha decidido que la vacunación no es obligatoria, por lo tanto las personas que sienten aprensión frente a este tipo de decisiones, es decir, si el ministro Quirós dice que 30-40% del personal de salud de Capital Federal no se quiere vacunar, te está diciendo que las aprensiones de los individuos son muy fuertes, no importa su grado de formación en este tipo de temas. Yo repito ante vos algo que he dicho mucho ante la audiencia. Muchos amigos míos que son médicos, profesionales, que jamás votarían este gobierno, ya se dieron la vacuna. Digamos, claro. Para ponerlo en un lugar muy bruto. Yo creo que el tema de la vacuna, digamos, excede una cuestión partidaria política, debería excederlo, debería haber también una cierta libertad, digamos, en cuanto a, digamos, debería haber en el mercado suficientes vacunas distintas para que el que se quiera poner la de Pfizer se la pueda poner, independientemente de que Pfizer cierre o no el acuerdo con la Argentina. Por otro lado, también es una decisión individual, pero también te remarco que hay otros países donde ya se está discutiendo que la decisión de ponerse la vacuna es individual, pero la decisión de un empleador de echarte por no vacunarte es una cuestión que está también en discusión en Europa, digo, para abrir un poco más. No, está bien, eso por un lado. Por otro lado hay que decir que por primera vez en su larga historia política, Angela Merkel y la actual presidenta del Parlamento Europeo han tenido un enfrentamiento muy fuerte por la vacuna Sputnik, y que además hay allí también observaciones digamos cruzadas al respecto de dónde se posiciona uno, dónde se posiciona otro, etcétera, etcétera, ¿no? No hay nada fácil en todo esto. Bueno, nadie, digamos, ningún gobernante, por muy experimentado y buen timonel que haya sido, estaba preparado para gestionar o administrar una pandemia, ¿no? Sí. Eso también hay que ponerlo en el contexto. Sí, acá lo que hay que decir es que hay dos
en ese mismo escenario hay dos dirigentes muy complicados en su frente interno, como son Piñera en Chile y el actual premier israelí, que entendieron que este era un tema de mercado, pusieron la plata y tienen todas las vacunas que hacen falta. Exacto, sí, sí. Igual en el caso Piñera, que efectivamente, tal como vos decís, en un tiempo, digamos, después de haber hecho naufragado con Pfizer, lo que hizo Piñera, por entender esto que vos planteás, de urgencia compró una partida muy grande de la vacuna china, de la Sinovac, y se ha colocado, digamos, una posición de liderazgo en términos, digamos, en plazos de vacunación en un par de semanas, ¿no? Esto es efectivamente como vos lo decís. En el caso de Israel, digamos, hay cuestiones, por un lado, hay que poner también en contexto que Israel, digamos, la población de Israel equivale a la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón. Entonces estamos hablando de una población, digamos, de una magnitud distinta. Y de que además Israel tuvo que hacer dos grandes concesiones. Por un lado, creo que pagó el doble o el triple. $19 pagaron por cada dosis. ¿Perdón? $19 por cada dosis pagaron. Bueno, es el doble o el triple de lo que Pfizer cobró a otros países, pero además tuvo que hacer otra concesión que no es menor, que es ceder toda la base de datos de la salud de su población, cosa que para una empresa como Pfizer es sumamente interesante, justamente para digamos, para convertir en más rentable la enfermedad de la gente, ¿no? Pero de todos modos es innegable después el éxito de digamos, en términos de campaña o operación, digamos, de vacunación masiva, ¿no? Pero volvamos a lo nuestro. Yo creo que la India, a tu pregunta inicial, digamos, la India es una potencia muy interesante que ha desarrollado dos sectores muy importantes, como el de la informática y el de la industria farmacéutica. Ahora, creo que así como se han dado explicaciones y como en el caso de Europa inclusive se publicaron los contratos cuando empezaron los problemas con AstraZeneca, en el caso de la Argentina debería haber también explicaciones respecto a cuál es la dilación respecto de este proyecto de hacer una vacuna en conjunto, digamos, o fabricar la vacuna en conjunto entre México y Argentina a través de Hugo Sigman y Carlos Slim. Porque si no también cualquier otro proyecto como aquel sobre el que yo sí vengo insistiendo hace mucho tiempo, que es tomar la oferta que hubo por parte de Rusia de fabricar la Sputnik aquí, también va a estar condenada al fracaso de entrada. Fíjate vos que un país como Brasil, el Brasil de Bolsonaro, que tantas críticas levanta en todo el mundo y de manera absolutamente justificada, tomó esta invitación de Putin, y una empresa que se llama Unión Química, junto con el famosísimo Instituto Butantan de Brasil, un instituto que tiene una trayectoria mundial en fabricación de vacunas, ya están fabricando la Sputnik en Brasil, cosa en la cual la Argentina se atrasó, y yo creo que se atrasó porque estaba apostando justamente a la fabricación de la vacuna de AstraZeneca con Sigman. Entonces, creo que se nos debe, digamos, por parte del Ministerio de Salud o de quien corresponda, o por parte también de la empresa de Sigman, porque en su momento, cuando esto se anunció, lo anunciaron con bombos y platillos. Sí, sí. El 23 de noviembre dijeron, hoy empezamos la producción. Cuando partió el avión de Aeroméxico, también apareció en todos los medios. Pero desde entonces hay silencio de radio, ¿no? Así es, silencio absoluto. Sigman dio una serie de entrevistas, se mostró como un benefactor, se mostró dolido por las críticas, pero bueno, sí, como decís vos, claramente está desaparecido en acción. Es un gran interrogante realmente todo esto. Bueno, Walter, gracias por el trabajo de todos los días que me acercás, y mandale un cariño de parte mía al ruso Kleiman, y gracias por estos minutos. Fuerte abrazo para vos y todos tus oyentes. Déjame, si me permitís, un segundito. Para la gente que esté interesada en este tema, he abierto
un canal informativo en Telegram, que es una aplicación similar a WhatsApp, digamos, para los quienes no lo conocen. Este canal es absolutamente gratuito. Publico la misma información que le llega a periodistas, la misma información que le llega a infectólogos, que les llega a funcionarios. El canal se llama Pandemias y Vacunas, y cualquiera que tenga la aplicación de Telegram, simplemente con poner Pandemias y Vacunas, puede suscribirse al canal y recibir la información que publico diariamente, entre ellos uno de los receptores sos vos. Bien, gracias viejo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, Walter Gubar, colega periodista.